Bienvenidos a todos a otra clase. Aquí estamos estudiando las doctrinas principales de la Biblia en el curso que estamos preparando para preparar a ancianos para la iglesia. Y ya estamos en la tercera categoría en la cual estamos estudiando la Confesión de Fe Westminster, porque la Confesión de Fe Westminster presenta 35 doctrinas y dan un buen resumen de las enseñanzas principales de la Biblia en cuanto a quién es Dios y cómo explicamos la salvación, este gran don de Dios. Muy bien, antes de empezar, quisiera que ustedes supieran de que hay muchos recursos en la página web y cualquier líder, cualquier pastor, cualquier anciano debe de tener acceso porque son gratis, especialmente en la página web de Ligonier o Ligonier en inglés, mucho material en español, pero también yo fui a esa página ayer para leer algunas preguntas y respuestas que ofrece el Catecismo Menor de Westminster, y ahí está en esa página mucho material para que ustedes se aprovechen. Y también yo recomiendo que cada líder, que cada pastor anciano de la iglesia también esté familiarizado con por lo menos un tomo de teología sistemática. Y creo que el libro más fácil para entender es el libro que se llama Teología Sistemática de Wayne Grudem. No estamos de acuerdo con todo lo que dice Wayne Grudem, pero 98% de su material estamos de acuerdo con lo que él enseña. Y nosotros, por supuesto, tenemos nuestros distintivos, pero en general es una muy buena presentación de las doctrinas acerca de la soberanía de Dios. Otro tomo, un resumen que se presenta, que escribió el recién muerto R.C. Sproul sobre los fundamentos fundamentales de la fe. Entonces, yo recomiendo que por lo menos inviertas tú en por lo menos algún recurso de este tipo para su propia referencia, para poder tener la confianza de que tiene acceso a las mejores presentaciones de contenido bíblico que los mejores hombres de Dios eruditos han producido. Muy bien, para poder darles este material acerca de la doctrina de Dios y acerca de la Trinidad, yo preparé muchísimo material, hasta 30 páginas de material, y aquí tengo todas mis notas enfrente, pero vamos a subir a la página web a toda esta materia. Pero para que ustedes sepan, no voy a estar leyendo palabra por palabra estas notas en la clase de hoy. Entonces yo respeto a su inteligencia, pueden ir a la página web para poder download, imprimir y leer estas notas que preparé. Hay mucho texto bíblico, tampoco voy a estar leyendo todos los textos bíblicos. Otra vez le respeto a usted. Usted puede leer y por favor que lean los textos bíblicos para ver que en verdad estas enseñanzas tienen su base bíblica. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos otra oportunidad de estar en tu presencia y en este momento de poder presentar una imagen bíblica, una visión bíblica de quién eres tú. Ayúdame, por favor. Ayúdame a ser buen representante de quién eres tú. Ayúdame a enseñar con exactitud, con precisión y también de manera animadora para que estos estudiantes tengan la pasión para poder profundizarse en la palabra, para poder conocerte personalmente y conocerte más profundamente. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre y para la gloria
de nuestro gran Rey Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, voy leyendo la primera parte, la introducción. No hay nada más importante que el conocimiento de Dios. Dios es un ser espiritual, personal, infinito, eterno, que lo ha creado todo y gobierna sobre todo lo que existe. El estudio de Dios es la ciencia más elevada que el hombre puede intentar. El estudio de Dios es infinito y es a la vez humilde y sobrecogedor. Nunca agotaremos el estudio de Dios, ni siquiera en la eternidad, según Salmo 145. Puesto que Él es el creador de todo lo que existe, toda la creación revela el conocimiento de Dios y manifiesta la gloria de Dios. En ese sentido, toda disciplina, ciencia, física, matemáticas, historia, psicología, etcétera, etcétera, filosofía, es un estudio de Dios. Solo podemos conocer a Dios verdaderamente a través de la autorrevelación intencional de Dios por medio del pacto. Es decir, Dios condescendiendo a establecer una relación con el hombre. Dios no es tímido, se revela, no se esconde. Por naturaleza se revela a sí mismo y no se oculta. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La Biblia nos da la buena noticia de que podemos conocer a Dios. Dios se ha revelado a través de lo que ha creado, ya hemos estudiado eso. Sin embargo, el hombre pecador suprime estas verdades en la injusticia. Por lo tanto, Dios, se ha revelado con gracia suficientemente en Cristo y luego a través de las Santas Escrituras con el plan de redención para su creación. En consecuencia, aunque no podamos conocer a Dios exhaustivamente, podemos conocerlo verdaderamente. Además, no solo podemos conocer hechos sobre Él, sino que podemos conocerlo personalmente. Sin embargo, para conocerle adecuadamente es necesario conocerle tal como Él se ha revelado. Debemos conocer con exactitud los hechos sobre Él que se revelan en las Sagradas Escrituras. Yo digo esto porque muchas personas van a decirle, bueno, lo que usted está enseñando no define mi Dios. Entonces, esa frase en realidad es muy egoísta. No hay tal cosa como mi Dios. El único Dios que existe es el Dios verdadero que se ha revelado. Y tenemos que conocerlo así como Él se define y no como nosotros lo definimos. Por desgracia, existe también en el evangelicalismo, o es decir, en la iglesia evangélica, en general, una tendencia a menospreciar el estudio teológico sólido en favor de lo práctico. Muchas personas me dicen, bueno, no me dé teología, solo que me dé de Cristo. Bueno, no hay palabra más teológica que Cristo o de Jesús. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Y qué significa la palabra, el término Jesús? Bueno, significa el Señor salva. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Y qué significa salvación? ¿Salvación de qué? ¿Y para qué? Entonces, es una palabra sumamente teológica. Y yo diría que tenemos que responder diciendo, no puede haber una verdadera aplicación a la vida de los principios bíblicos sin una comprensión creciente de quién es Dios y cómo ordena que nos conformemos a su santidad. A otras personas me dicen, no me des teoría, que me dé lo práctico. Bueno, no existe práctico. Es que no se puede practicar nada sin entender quién es Dios, cuál es su voluntad para mí y luego cuál es su sabiduría. Y al estudiarlo podemos poner del Espíritu Santo, confiando en Cristo, poner en práctica estas verdades. Pero sin conocer las verdades, la práctica es inútil y también puede ser muy problemática y errónea. En esta clase nuestra intención no es presentar una tesis esotérica y académica, será académica, pero más bien será una expresión bíblica de la naturaleza de Dios
que sea inmediatamente aplicable a nuestras vidas. Entonces, durante el transcurso de esta clase voy a estar tratando de dar aplicaciones a cada atributo de Dios, porque esta información es sumamente práctica. Por ejemplo, si Dios tiene conocimientos, Él quiere que nosotros también tengamos conocimientos. Si Dios quiere que nosotros imitemos su sabiduría. Si Dios es misericordioso, también nosotros también debemos poner en práctica la misma misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Entonces, etcétera, etcétera. En su libro excelente, que se llama, titulado Conocer a Dios, J.I. Packer escribe estas verdades básicas. 1. Dios ha hablado y la Biblia es su palabra. 2. Dios es Señor y Rey sobre el mundo y gobierna todas las cosas para su gloria. 3. Dios es Salvador, activo en amor soberano por medio del Señor Jesucristo para rescatar a los creyentes de la culpa y el poder del pecado. 4. Dios es trino, esencial. No hay otro Dios excepto o más allá de Dios trino. Dios es trino. Hay dentro de Dios, de la deidad, 3 personas, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, y vamos a estar exponiendo esas verdades en esta clase. Bueno, la piedad significa responder a la revelación de Dios con confianza y obediencia, fe y adoración, oración y alabanza, sumisión y servicio. Y la vida debe ser vista y vivida a la luz de la palabra de Dios. Esto y nada más es la verdadera religión. Bueno, antes de seguir adelante, quisiera también primero leer una pregunta y respuesta que se encuentran en el Catecismo Menor. El Catecismo Menor, pregunta número 4, hace esta pregunta. ¿Qué clase de ser es Dios? Respuesta. Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Muy buena respuesta. Pregunta 6. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Respuesta. En la divinidad hay 3 personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estas 3 personas son un solo Dios, de la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Vamos a estar exponiendo estas verdades en la segunda parte de esta clase. Bueno, antes de empezar, también quisiera mencionar varias cosas muy prácticas. Entonces, cuando estoy estudiando quién es Dios, la esencia de Dios, la imagen de Dios, los atributos de Dios, yo tengo en mente los conceptos comunes que existen en el mundo, que existen en las mentes de mis propios vecinos. Entonces, quisiera enfatizar la necesidad de poder describir bíblicamente, exactamente, con exactitud, con concisión, la revelación de Dios que se encuentra en la Biblia. Tenemos que conocer a este Dios así como Él mismo se ha revelado. Entonces no voy a leer esos párrafos, pero ustedes ya saben, porque en casi todas esas clases hemos mencionado que en el mundo existen estas filosofías o estos conceptos falsos de quién es Dios, panteísmo, que no distingue entre lo divino y lo material o lo creado. No existe lo que se llama creación, pero ellos usan la palabra emanación. Pero aquí en los Estados Unidos casi todo el mundo está abrazando este concepto falso, que también incluye gnosticismo, que uno tiene que solo mirar hacia adentro para identificar el gnosis o el deseo principal y adorar a ese deseo principal, y eso produce, bueno, muchas barbaridades y depravación radical. Pero no quisiera pasar mucho tiempo en estas cosas, pero solo por decir que existen estas filosofías y tenemos que preparar
una enseñanza plenamente ortodoxa del único Dios personal y verdadero que no compartirá su gloria con nadie, para poder responder adecuadamente presentando una visión bíblica. Entonces, otro concepto que está muy, es casi un cliché ahora, hablar de Dios como energía o como una fuerza, pero bueno, muchas personas todavía hablan de su Dios como una energía nada más, como una fuerza, y ellos dicen que solo están buscando dentro de sí en busca de su yo auténtico. Entonces nada más están adorándose a sí mismo. Y otra vez, este Dios verdadero revelado en la propia palabra de Dios es tanto trascendente. Voy a estar definiendo esas palabras. Dios sí es trascendente, existe separadamente de lo que Él ha creado, pero al mismo tiempo es inmanente, vive y se involucra en esta creación para guiarla. Bueno, vamos a estar desarrollando este concepto poco a poco. También es muy popular hablar de Dios como amor. Y bueno, Dios sí es amor, pero que hay que definir bien lo que estamos diciendo cuando decimos que Dios es amor. La Biblia dice en varias partes, en 1 Juan capítulo 4, versículo 8 y versículo 16, que Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Y hay que decirlo desde el principio. Es imposible decir que Dios es amor en esencia. Es imposible decir que el amor es la ética fundamental del universo, sin decir que Dios es trino. Entonces, Dios no empezó a amar cuando creó a los ángeles. Dios no empezó a amar cuando creó a Adán. No, Dios siempre ha estado amando. ¿Pero a quién? Bueno, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, Dios Padre, se están glorificando desde antes de la creación del mundo. Se han estado amando. Y hay muchos textos bíblicos que enseñan esto, principalmente Juan 17 dice que Cristo está compartiendo la gloria que Él ha tenido con el Padre desde antes de la creación. Entonces, en este mismo pasaje se dice que Cristo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo, pero vamos a profundizarnos en este concepto más adelante cuando hablamos de la Trinidad. Pero otra idea que se tiene que añadir es el concepto de la santidad de Dios, porque Dios no solo es amor, es santo. Entonces, como santo es juez y tiene que castigar la maldad en este mundo. Entonces, para poder entender el Evangelio es necesario entender que Dios es una Trinidad, también es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de juicio, es un Dios de santidad, es un juez. Entonces, dentro de sí mismo, en el contexto de la Trinidad, Dios planea, decreta y efectúa nuestra redención, por medio del cual el Hijo se sacrifica a Dios para propiciar su justicia, para que nosotros podamos escapar de la ira de Dios. Entonces hay que entender que Dios es trino, que Dios es amor y que Dios es santo, para poder entender el Evangelio. Entonces estos conceptos no son para los teólogos, estos conceptos son para cualquier persona creyente, laico, que quisiera predicar el Evangelio en la calle. Dios es amor, se ama a todo el mundo, pero también Dios es santo. Dios tiene que satisfacer su propia santidad, su propia justicia, y lo hace por presentar a un sacrificio en su Hijo divino que llegó a ser hombre. Y esta persona divina, esta persona humana, se sacrifica a Dios para que nosotros podamos escapar del castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Entonces, estos conceptos son principales, son fundamentales, y hay que dominarlos para poder entender quién es Dios y qué es el Evangelio, cuáles son las buenas noticias. Muy bien.
Hay muchas personas muchos de sus vecinos que niegan no solo la Trinidad, que niegan la divinidad de Cristo, porque las dos cosas van juntas. Es imposible defender que Jesucristo es Dios eterno y al mismo tiempo hombre perfecto y justo, sin tener concepto de la eternidad de Jesucristo como miembro de la Trinidad. Muy bien. Hay muchas cosas más, muchas cosas prácticas y pastorales que requieren que emprendamos y que nos iniciamos en el estudio de los conocimientos de Dios, pero estas son algunas. Otra vez vamos a empezar con la idea de que Dios es espíritu, no un espíritu. En su esencia, en su naturaleza, Dios es espíritu. Otra vez la pregunta del catecismo menor, ¿qué es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es un ser espiritual, personal. En la Biblia no se habla de Dios en abstracto, sino como el Dios vivo. Conocemos a este Dios vivo cuando entra en diversas relaciones con su creación. Entonces, la única forma que nosotros podamos conocer a Dios es cuando Dios establece una relación con la creación. Y Dios sí tiene relación con todo lo que Él ha creado y tiene relación con todo ser humano, pero tiene una relación íntima, por supuesto, con los creyentes en Cristo. Y de esta manera estudiamos a Dios en relación, en su creación, o en otras palabras, entendemos quién es Dios por su pacto. Por su pacto, porque en el pacto Dios establece relación con la creación en su totalidad, pero también establece relación en su pacto de gracia con su pueblo, la iglesia. También, hablando de Dios como espíritu, el apóstol Juan nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu, como ser espiritual puro. Él es un ser autoconsciente y autodeterminado. El hecho de que Él sea espiritual puro descarta la idea de que Él tenga algún tipo de cuerpo físico y que pueda ser discernido por los sentidos corporales. Aunque Dios no tiene cuerpo, la Escritura habla con frecuencia de Dios con antropomorfismos metafóricos y analógicos para que comprendamos su naturaleza espiritual. Por ejemplo, se dice que Dios tiene nariz, ojos, labios, boca, figura, corazón y brazos. Pero en verdad no tiene esas cosas. Pero la Biblia habla así para que nosotros podamos entender quién es en su persona, en su personalidad. De este modo podemos comprenderle y relacionarnos con sus interacciones interpersonales con nosotros. Otro comentario. Aquí hago mucha referencia en el libro de Berkhof. Algunos de ustedes sí tienen su teología sistemática, pero también si quiere comprar el libro que se llama Manual de Berkhof, es una reducción y abreviaciones y también expresiones más concisas y más breves y quizás más sencillas de estas doctrinas principales. También entendemos que Dios como espiritual también es personal. Como ser espiritual, Dios tiene personalidad. Como persona es inteligente, moral y racional. Como hemos visto, se determina a sí mismo y tiene propósito. Y vamos a examinar esto cuando hablamos de su atributo de sabiduría.
como hemos visto, como Dios personal posee, entre otras cualidades, la fidelidad y por lo tanto se puede confiar en Dios y podemos experimentar gozo en su presencia. La presencia personal de Dios entra en nuestras pruebas y nos sostiene en nuestras dificultades. Vamos a ver eso también cuando estudiamos el atributo de la sabiduría de Dios. Cuando la Confesión de Fe Westminster dice que Dios es sin pasiones, el texto de prueba que se da es Hechos 14, versículo 15. La implicación de ese versículo, tal como se traduce, es que Dios es sin pasiones. La implicación de este versículo, tal como lo traduce en la versión revisada en inglés, es que Dios no tiene pasiones como los hombres. El punto de vista de Grudem en su libro de teología sistemática de este texto es que Dios no tiene pasiones pecaminosas como los hombres. Dios sí tiene pasiones que son expresadas consistentemente y siempre en perfecta medida, santa, consistente con todas sus perfecciones. Los atributos de Dios incluyen su ira y sus santos celos, así como su alegría o su gozo. Bueno, la Biblia sí habla de un atributo de Dios que se llama ira, pero no tenemos que entender que Dios siempre está, de repente se explota y se enoja. Sí, no. Dios siempre en la forma consistente y de medida perfecta se opone al mal y al pecado. Y Él está dispuesto en su plan de redención a destruir toda maldad y destruir el mal en nosotros sin destruirnos. Muy bien. Otro atributo y otro faceta de Dios, más allá de que es espíritu, tenemos que hablar de la unicidad de Dios. Solo hay un Dios. Y toda la Biblia enseña, especialmente Isaías, en estos muchos capítulos, en Isaías 42, 43, 44, pero Dios dice a Isaías: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio las cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Dios mismo se declara que Él es el único Dios que existe. Existe una distinción eterna entre el Creador y sus criaturas. El término trascendencia expresa esta verdad. Dios es también omnipresente y está personalmente involucrado en y con su creación. El término que expresa esto es inmanencia. Bueno, hemos hablado de estos dos conceptos en otras clases, pero es sumamente importante mantener que Dios es dos: trascendente e inmanente. Trascendencia quiere decir que Dios es otro. Los filósofos usan la palabra entos, es decir, Dios es otro. Existe dos realidades: lo que es Dios y lo que no es Dios. Dios trascendente siempre ha existido. Dios existía en toda su gloria, en todos sus atributos, en todo lo que Él es antes de la creación. Entonces, Dios siempre ha existido, eternamente ha existido. Entonces, hay que hablar de la trascendencia de Dios en estos términos. Él es santo, separado, exaltado, perfecto, infinito, majestuoso. Entonces, hay muchos términos, son muchos nombres, así como Elohim y Adonai en la Biblia, que connotan la trascendencia, el sentido de que Dios es otro, separado. Panteísmo no honra esta distinción. Panteísmo dice que no hay distinción entre lo divino y la creación, o no usan la palabra creación, o lo que existe
físicamente, es la misma cosa. Y por eso ellos empujan a la persona a buscar la chispa divina dentro de sí, porque no hay distinción. Dios no es trascendente, no es otro. Pero entendemos al mismo tiempo que sería un error no decir que Dios es inmanente. Es decir, Dios sí es omnipresente, Dios sí está involucrado, Él participa en todo lo que Él ha creado. No es como dicen los deístas, que Dios creó y se fue de vacaciones y dejó todo por su propia cuenta. No, Dios creó, es separado, pero al mismo tiempo Dios entra, Dios está omnipresente, Dios está muy involucrado, Dios guía la historia, Dios está cerca, Dios vive dentro en forma y de manera muy íntima y personal dentro del creyente. No, Dios es ambas cosas. Podemos confiar en Dios porque es todopoderoso, separado, exaltado, majestuoso y esto es suficientemente poderoso para ayudarme, hasta para salvarme, hasta para darme vida eterna. Hay que confiar en el Dios trascendiente y poderoso, todopoderoso, pero al mismo tiempo está cerca. Y eso me anima porque está para consolarme, para ayudarme, para amarme, para establecer una relación íntima conmigo. Entonces Dios es ambas cosas, trascendente, todopoderoso, majestuoso, separado, exaltado, santo y al mismo tiempo inmanente. Vive aquí está, pero vive dentro del creyente. Muy bien, ahora vamos a meternos en los atributos de Dios y bueno, los teólogos hoy en día están cambiando las categorías, pero no importa. Voy a presentar las categorías tradicionales históricas. Los teólogos desde hace siglos han estado distinguiendo entre atributos comunicables y no comunicables. Es decir, los atributos no comunicables son los atributos que solo pertenecen a Dios. Esos atributos Él no comparte con nosotros. No podemos participar, por ejemplo, en la infinidad de Dios. No podemos participar, por ejemplo, en la autoexistencia de Dios. Son atributos que solo pertenecen de manera única al Dios verdadero, independencia o autoexistencia. Juan 5 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo que tenga vida en sí mismo. Dios no depende de nadie, no tiene que buscar vida en otro lado. Jesucristo no tiene que buscar, no, son la fuente de la vida, el autor de la vida. Dios mismo es su propio autor de existencia. Estos conceptos me explotan la mente, en el cerebro no los comprendo, pero la Biblia sí los enseña. Dios es independiente. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada en su creación. Sin embargo, podemos glorificarle y darle la alegría, darle gozo. La autoexistencia de Dios se denomina a través de aseidad, y la palabra en latín quiere decir de sí mismo. Dios es de sí mismo, no es de otro, no depende de otro ni por su existencia. También Dios es inmutable, pero tú sigues siendo el mismo, dice el Salmo. Y Santiago dice que Dios no cambia como las sombras. Malaquías dice: el Señor no cambió. Hay movimiento en Dios, pero Él no cambia en su ser interior. No cambia Dios en sus atributos, en sus propósitos, en sus motivos y en sus promesas. Pero hay pasajes. Y una señora me llamó hace tiempo preguntándome sobre estos pasajes, en especial Génesis 6, versículo 6, donde se dice: el Señor se arrepintió. Yo pensaba que Dios es inmutable. Aquí dice que se arrepintió. Se arrepintió de haber hecho seres humanos sobre la tierra y su corazón se turbó profundamente. También en Jonás. Jonás comenzó por adelantarse un día en la ciudad proclamando: 40 días más y Nínive será destruida, porque Dios lo había dicho. Y versículo 10 dice: cuando Dios vio lo que hacían y cómo se volvían de sus malos caminos, se dio y no trajo sobre ellos la destrucción con que los había amenazado. Yo pensaba que Dios no cambiaba, pero aquí dice,
supuestamente ha cambiado. Estos versículos expresan la actitud actual de Dios ante una situación concreta. En el caso de Jonás, la posibilidad de que Dios retenga su juicio si el pueblo se arrepiente está implícita en la advertencia. En Génesis, el dolor de Dios por los pecados del pueblo no implica un cambio en el carácter o los propósitos de Dios, sino que lo ilustra. Además, la idea de que Dios se arrepiente es un antropomorfismo, una forma de describir a Dios en términos humanos. En realidad, el cambio no está en Dios, sino en el hombre y en las relaciones del hombre con Dios. Así explica Berkhof en su manual. Muy bien, hablando de otro atributo que Dios no comparte, atributo no comunicable, infinito. Dios es infinito, es decir, Dios es sin medida o cantidad. Es imposible medir a Dios. Y este término se refiere a sus perfecciones absolutas, infinito en todos sus atributos. Dios es infinito en conocimiento, sabiduría, amor, justicia, santidad. Dios es eterno y nosotros no podemos comprender eso. Nosotros sí hay un punto en la historia donde nosotros empezamos a existir, pero Dios no tiene ese punto, es eterno. Dios trasciende el tiempo y posee en su vida al mismo tiempo. Con Dios hay un presente eterno. No hay pasado en Dios, ni futuro. Entonces, es casi imposible entender esos conceptos, pero la Biblia en muchos textos enseña acerca de la eternidad de Dios. También Dios es inmenso, transciende el espacio, es más allá del universo finito que Él ha creado, transciende el tiempo. Dios es omnipresente, Dios llena cada parte del espacio al mismo tiempo. Esto también se llama omnipresencia. Dios es infinito, sin medidas. También la Biblia o los teólogos hablan de la simplicidad de Dios, es decir, que la esencia de Dios no está dividida. Dios no está compuesto de partes que existen o que existían previamente. Esto procede de su existencia independiente. La simplicidad está implícita en la autoexistencia e inmutabilidad de Dios. Lo que está compuesto de partes nunca puede ser autoexistente. Las personas de la divinidad, las tres personas de la divinidad no implican división de partes, sino que las tres componen la esencia de Dios. Bueno, dejamos ese estudio porque en verdad es casi imposible comprender por completo estos conceptos porque son atributos infinitos y son atributos que solo pertenecen a Dios y atributos que no comparte con nosotros. Bueno, en parte Dios quiere que nosotros participemos en los siguientes atributos y quizás en otros que no voy a mencionar, porque no voy a tener un estudio sobre la ira de Dios y tampoco sobre el gozo de Dios. Pero yo entiendo que hacer una lista de atributos en un sentido limita nuestro concepto de Dios. Pero ¿qué hacemos? Es que somos seres humanos y tenemos mentes infinitas y por eso vamos a alistar algunos de los atributos que la Biblia misma menciona y por mencionar estos atributos quisiera decir que nosotros no solo podemos compartir en estos atributos, debemos compartir estos atributos. Es decir, debemos imitar estos atributos de Dios, porque la Biblia nos exige que imitemos estos atributos, tal como conocimiento, sabiduría, bondad. Primero vamos a tomar el concepto de conocimiento. El conocimiento de Dios puede definirse de la siguiente manera. Dios sí conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas actuales y todas las cosas posibles en un acto simple y eterno. Job 37. ¿Sabes cómo se elevan las nubes? Esas maravillas del que tiene conocimiento perfecto. 1 Juan 3:20. Si nuestro corazón nos condena, sabemos que Dios es más grande que nuestro corazón
y Él lo sabe todo. Uno, Dios se conoce plenamente a sí mismo en cada detalle, así como se enseña en 1 Corintios 2. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña a unas cosas profundas de Dios. Dios se conoce y perfectamente bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Dios también conoce las cosas que existen y todas las cosas que suceden. Dios lo sabe todo. Hebreos 4:13. Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y desnudo ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Dios conoce los pequeños detalles de nuestra vida, como dice Jesucristo en el Sermón del Monte, el número de cabellos. Lo que necesitamos antes de pedirlo, Él ya lo sabe, y nuestras palabras antes de pronunciarlas, así como el salmista en 139. También Dios conoce todas las cosas posibles, cosas que no suceden debido a otras contingencias. Eso es muy complicado y vamos a profundizarnos más en este concepto cuando estudiamos los decretos de Dios. La doctrina del conocimiento de Dios plantea la cuestión de la libertad humana o del libre albedrío. Esta cuestión no puede ser tratada aquí en su totalidad, pero Agustín la responde así: Dios nos ha dado una autodeterminación razonable. Esto significa que nuestras elecciones o decisiones determinan realmente lo que sucederá. Puesto que Dios conoce nuestros pensamientos, palabras y acciones antes de que ocurran, hay algún sentido en el que nuestras elecciones no son absolutamente libres. Bueno, no vamos a profundizarnos en este concepto ahora mismo, pero la fe reformada enseña la soberanía de Dios, pero también enseña la autodeterminación del hombre, o es decir, que en verdad está libre para tomar decisiones, pero entendemos que todo eso cae bajo el control de Dios. Es un misterio, es un concepto que es casi imposible de defender adecuadamente, pero hay que reconocer que la Biblia enseña la soberanía de Dios y enseña que el hombre sí ejerce su albedrío. Pensemos en Judas, por ejemplo. Su traición estaba predestinada y al mismo tiempo autodeterminada. La Biblia está llena de declaraciones en las que Dios endureció los corazones de individuos y naciones para llevar a cabo sus propósitos, pero esto no quita de ninguna manera la autodeterminación y el hecho de que sus elecciones morales libres eran malas. Y el hombre también tiene que dar cuentas, es responsable para cualquier acción que tome. Nosotros como portadores de la imagen, y más aún como creyentes, podemos participar del atributo del conocimiento, aunque no podamos conocer la forma exhaustiva o completa. El conocimiento en la Escritura no es mero asentimiento o conocimiento intelectual, es un conocimiento personal, íntimo. Este famoso texto de Juan 17 dice: porque le has dado autoridad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, eso es muy práctico. Jesús dice que Él es la vida. No solo que Él da vida, Él es la vida. Jesús dice que también Él es la verdad. La Biblia enseña que podemos tener conocimientos de Dios, pero la Biblia enseña con toda claridad de que para poder tener vida eterna
hay que entrar en un conocimiento personal, hay que conocer a Dios personalmente. Este texto lo dice con claridad. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Se define por conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. La vida eterna se define en términos de una relación personal. Quizás nosotros podemos entender esto aún en el contexto de nuestras relaciones humanas. Los momentos en que nos sentimos vivos es cuando estamos en comunidad y estamos gozándonos de alguna amistad o algún romance. Entonces, se dice de las personas que están enamoradas, bueno, ya están vivas. Pero si es así, entre las relaciones humanas, cuanto más si conocemos a un Dios personal, a un Dios infinito, a un Dios de amor perfecto e infinito, cuanto más estamos vivos ahora y vivos siempre, para toda la eternidad, si conocemos a Jesucristo, a su Padre. Eso se define vida eterna. Sabiduría también es otro atributo que nosotros sí podemos participar en este atributo, podemos desarrollar este atributo. Sabiduría. La sabiduría de Dios es su inteligencia infinitamente perfecta, en la que Él siempre elige los mejores objetivos y los mejores medios para alcanzar esos objetivos. Voy a explicar eso. Las decisiones de Dios son siempre decisiones sabias y siempre producen los mejores resultados a través de los mejores medios posibles. Aquí abajo dice: la sabiduría de Dios se manifiesta en la creación, en la providencia y en la redención. Pero creo que voy a ir rápido, pero hay que entender que esto es muy práctico, porque la sabiduría en general es poner en práctica los decretos de Dios y la voluntad de Dios, la ley moral de Dios y los planes de Dios. Entonces, para que nosotros tengamos sabiduría, es más importante que estudiemos partes de la Biblia más allá de las leyes morales. Podemos estudiar los 10 mandamientos sin tener la sabiduría de cómo obedecerlos. Pero en términos de Dios, Dios manifiesta su sabiduría en la manera en que creó el universo. Recuerden, por favor, que la sabiduría de Dios implica o dice que Dios sí tiene propósito, tiene metas, tiene objetivos, pero también tiene medios por medio de los cuales Él pone en práctica sus propósitos. Y nosotros también hacemos lo mismo. Por ejemplo, cuando Dios decretó crear el universo, Él decidió a crearlo a través de su palabra. O, en otras palabras, a través del verbo, a través del logo. En otras palabras, a través de la agencia de Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, en Efesios capítulo 1, en Juan capítulo 1, Jesús se presenta como el agente de la creación. Y en 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice que Jesucristo es nuestra sabiduría. Y también en Proverbios capítulo 8, dice que Dios creó el universo por medio de su sabiduría. Interesante, ¿no? Entonces, cuando Dios decidió crear, por su sabiduría, Él determinó usar medios perfectos. Y en este caso, el medio fue su Hijo. Y también vino el Espíritu Santo después. Dios había determinado que el Espíritu Santo también participaría como parte del medio para refinar lo que Él había creado. Y lo mismo pasa en
en la redención. Dios decretó redimir a su pueblo, pero Él tenía propósito la redención de su pueblo. Entonces Él también decidió en su sabiduría usar medios perfectos. Entonces, ¿cuál es el medio o la instrumentalidad o el método que Dios usó en su sabiduría para salvarnos? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es? ¿Quién es su método? Jesucristo, otra vez. Entonces, Jesucristo es como la expresión de la sabiduría de Dios, porque Él vino para poner como el medio por medio del cual Dios en su sabiduría infinita y perfecta había decidido redimir a su pueblo. Y también otra vez usó al Espíritu Santo para refinar, para aplicarnos todos los beneficios de la redención de Cristo y todo. Y todos estos textos que tengo aquí explicado enseñan que el plan de redención es una gran revelación de la sabiduría exaltada de Dios, porque Dios siempre usa medios perfectos para lograr sus propósitos perfectos. Yo puedo dar muchas ilustraciones más. Dios también ha decidido santificarnos. Otra vez usa la palabra de Cristo como el medio perfecto y usa la obra del Espíritu Santo para poder hacerlo y para que nosotros estemos preparados para verlo cuando llegamos a su presencia. Entonces todo esto implica sabiduría, pero cuando nosotros ponemos en práctica la sabiduría de Dios, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a tomar un ejemplo, porque el libro de Proverbios está repleto con ilustraciones prácticas de cómo nosotros podemos poner en práctica este atributo que se llama sabiduría. Vamos a tomar un ejemplo de cómo la administración de dinero. Vamos a decir que tenemos un objetivo noble, santo, bueno de diezmar. Ok, entonces si vamos a poder diezmar como fin, como objetivo, eso también se requiere los medios adecuados y buenos para poder lograr ese objetivo. Entonces vivimos sabiamente, vivimos administrando bien los bienes, vivimos organizando nuestro presupuesto, vivimos obedeciendo todas los puntos de sabiduría que la Biblia nos enseña en cómo proveer para la familia como prioridad, como ahorrar como parte de la sabiduría. Entonces estamos poniendo en práctica la sabiduría de Dios. Dios planea, Dios tiene propósitos, Dios tiene objetivos y Dios por medio de su sabiduría tiene medios perfectos para poder lograr sus objetivos. Nosotros también hacemos exactamente lo mismo. En nuestras vidas cotidianas ponemos en práctica la sabiduría, es decir, sabemos obedecer los mandamientos o sabemos obedecer el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo porque estamos poniendo en práctica los medios de sabiduría que Dios nos ha dado en su palabra para poder aprender a amar, para poder tener el poder y la energía necesaria y la gracia necesaria para poder amar hasta que la persona que no nos responda. Entonces, todo eso se llama sabiduría. Y nosotros podemos participar, no, debemos participar. Dios quiere que nosotros participemos en este gran atributo que se llama sabiduría. Entonces es un ejemplo, son ejemplos nada más porque nosotros podemos y debemos participar en todos estos atributos comunicables, es decir, atributos que Dios comparte con nosotros. Bueno, vamos a seguir adelante hasta otro atributo que se llama bondad. Este atributo que se llama bondad se refiere a la bondad de Dios en acción que se revela en hacer el bien a los demás.
La bondad de Dios le impulsa a tratar con generosidad y amabilidad a todas sus criaturas. Y también aquí ven muchos textos en esta página y en la siguiente página. Dios también es la fuente de todo lo bueno. Y sí, Dios se nos ordena imitar la bondad de Dios. La bondad de Dios está relacionada con sus atributos de paciencia, misericordia y gracia. Bueno, también amor. Obviamente es un atributo de Dios. El amor, Dios es amor. Y Dios quiere que nosotros también amemos. Primero es amar a Dios. El segundo es amar al prójimo. Amor. Amor también tiene varios aspectos. Gracia, misericordia y paciencia. El amor de Dios significa que Él se deleita en sus criaturas y se entrega eternamente para lograr su bendición y servir a su mayor bien. Dios nos ama y siempre busca lo mejor para nosotros. Dios es amor. Dios es amor esencial. Dios es amor eterno. Según Juan 17, Jesús enseña que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo se han estado amando y glorificando mutuamente desde toda la eternidad. 1 Juan 4, 8 y 16 dice que Dios es amor. Pero también otro aspecto del amor es la gracia. La gracia es el amor inmerecido de Dios hacia aquellos que lo han perdido y que están por naturaleza bajo juicio. La gracia es la fuente de todas las bendiciones espirituales que son otorgadas a pecadores indignos. Bueno, esta parte del amor de Dios es esencial para poder entender el Evangelio, porque ustedes saben que no merecen la salvación. La Biblia nos describe como engañados, como pecadores, como malos, como depravados, como enemigos de Dios. Pero Pablo dice en Romanos 3 que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es por pura gracia. Gracia implica amor inmerecido. En vez de darnos lo que merecemos, ira, infierno eterno, castigo, separación, Dios, por medio de Cristo, nos provee salvación, perdón, presencia íntima, relación de amor con Él, vida eterna. Eso es gracia inmerecida. La salvación no es por obras, no es por lo que hace el hombre, pero la salvación viene de Dios. Él es actor de Dios, Él da salvación, Él ejecuta salvación y también viene por medio del Espíritu Santo para unirnos a Cristo, para que nosotros podamos resucitar y creer en Él para recibir el perdón y la justificación. Misericordia. Bueno, la gran distinción es que el amor en forma de gracia es que Dios nos ama a los inmerecidos, pero la misericordia es el amor de Dios en acción cuando Él está quitando en su bondad, en su misericordia, en su compasión, quita las consecuencias, remite las consecuencias de muchos pecados. La tierna compasión de Dios hacia los pecadores que están en angustia. Entonces, la misericordia es Dios amándonos en medio de nuestra miseria. Miseria quizás por los pecados de otros, miseria porque el mundo está caído, la creación está frustrada, pero también por medio de nuestros propios pecados. A veces experimentamos consecuencias, pero la Biblia enseña que Dios nos trata así como merecemos nuestros pecados. Él recuerda que somos polvo y trata con mucha mansedumbre. Él es muy tierno con los débiles, aun con nosotros cuando estamos sufriendo por nuestros propios pecados. Eso se llama misericordia.
Y mostramos la misericordia de Dios cuando nos esforzamos por aliviar el dolor y el sufrimiento de los demás. Y cuando les perdonamos sus ofensas, estamos imitando la misericordia de Dios, porque Él nos ha perdonado cuando merecemos castigo y nosotros hacemos lo mismo, perdonamos a los que nos hayan ofendido. También paciencia y longanimidad. Dios soporta y supone el merecido juicio sobre los pecadores. Entonces, que merecemos la muerte ahora mismo, pero estamos aquí por la paciencia y longanimidad de Dios. Incluso después de repetidas amonestaciones, por ejemplo, a lo largo de Isaías y Jeremías, Dios espera un tiempo sorprendentemente largo antes de traer el juicio. Y muchos textos enseñan que Dios ejerce paciencia. Segunda de Pedro 3:15, tengan presente que la paciencia de nuestro Dios significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Es muy importante que pongamos en práctica este atributo de la paciencia de Dios, porque aún en el Nuevo Testamento, las mismas palabras en griego a veces se traducen como tolerancia. Es decir, que Cristo quiere que dentro del cuerpo de Cristo practiquemos muchísima paciencia el uno con el otro y no juzguemos severamente a nadie. Este texto en Colosenses 3 expresa este concepto con claridad, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, no debemos de tener reglas tan altas y exigentes con los hermanos en Cristo. Debemos de cubrir aún las infracciones y los pecadillos con amor y practicar lo que dice este texto, tolerancia, y en especial el perdón y el amor dentro del cuerpo de Cristo. Muy bien, hay otro atributo que la Biblia dice que debemos de imitar: santidad. Hebreos 12, versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, en hebreo la palabra santidad quiere decir cortar o separar. Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, eso significa que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas, exaltado por encima de ellas en majestad. Negativamente, la santidad de Dios se refiere a su separación del mal moral y del pecado. Positivamente se refiere a su excelencia moral y perfección ética. Obviamente es un atributo, es más que atributo que Dios quiere en el que participemos. No es la meta, es el objetivo. En la santificación, obra del Espíritu Santo, la meta de Dios es nuestra santidad. Él dice con claridad que Él quiere que comportamos la santidad de Dios, sin la que nadie verá al Señor. Entonces debemos estar haciendo progreso en la pureza moral y en la ética justa y cristiana y bíblica. Bueno, otro atributo, y voy a ir rápido porque eso puede ser muy complicado, la justicia. La justicia de Dios es otro atributo o rectitud, como la perfección de Dios, que Él quiere que nosotros también participemos en este atributo. Y a veces los términos se traducen rectitud o justicia. Entonces, aquí Berkhof define 3 aspectos de la rectitud. Dice, justicia rectoral expresa la manera en que Dios gobierna el mundo. Él instituye un gobierno moral e impone una ley justa con promesas de recompensas por la obediencia y la amenaza de castigo por la
desobediencia. Y aquí están los textos. Pero también eso también incluye justicia remunerativa, es decir, Dios promete premiar, o es decir, dar recompensas a hombres y ángeles. Dios dispensa estas recompensas, es importante este punto, no estrictamente sobre la base del mérito, sino según la promesa y el acuerdo. En otras palabras, cuando Dios nos bendice por nuestra obediencia, esto también es parte de su gracia. Porque Cristo mismo enseña en Lucas 17, versículo 10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Pero, de todos modos, Dios nos recompensa. Y recuerden las palabras en las cuales Jesús enseñó que después de que un hombre ha sido buen mayordomo y ha invertido bien sus talentos, cuando Cristo venga va a decirle a ese hombre, muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Eso recompensa. Recompensa que en verdad es parte de la gracia de Dios. Pero también la Biblia habla de la justicia retributiva. Por supuesto, Dios inflige castigos, Dios expresa su ira contra los pecadores y equilibra la balance de la justicia. Aunque la Escritura hace hincapié en la recompensa de los justos, también destaca el castigo de los malhechores. Es el castigo retributivo de Dios lo que nos permite amar a nuestros enemigos y dejar la venganza a Dios, porque nosotros no tenemos que preocuparnos por vengarnos. Cuando Jesús fue injustamente torturado y crucificado, Él se recomendó a aquel que juzga con justicia. Y ahí están varios textos. Y segunda a Tesalonicenses capítulo 1, empieza diciendo, Señor, en llamas de fuego vendrá para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obedecemos el Evangelio? Por creer en Cristo. Es un mandato que creamos en Cristo. Y luego, veracidad. Dios es la verdad. Conoce las cosas como realmente son y nos permite conocerlas como realmente son. Dios es fiel a todas sus promesas de pacto. Por eso confiamos en Dios y por eso poseemos una esperanza concreta y una alegría duradera. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? Si lleva a cabo lo que dice, por eso confiamos. Creo que para mí es uno de los atributos más preciosos. Vivo en paz porque Dios es fiel. Dios siempre cumple con lo que promete. Siempre promete redimirnos y nos va a redimir. Siempre promete perdonarnos en Cristo y me perdona. Siempre promete proveer por todas mis necesidades físicas y lo hace y lo va a hacer. Entonces la fidelidad y confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, bueno, es una cosa tremenda y nosotros ponemos en práctica este atributo por confiar en Dios, por creer lo que Él dice, por creer a Él. Soberanía es también otro atributo sumamente complicado y difícil de explicar, pero habla de la voluntad de Dios, que Dios está representada en las Escrituras como la causa final de todas las cosas. Digno eres, Señor, dice Apocalipsis, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces hay que distinguir entre por lo menos dos, quizás tres distinciones en cuanto a la soberanía de Dios. Primero, hay decretos, cosas que Dios dice y efectúa o permite.
Por ejemplo, Dios decretó permitir la caída sin causarla. Interesante. Fue un decreto la caída. Dios decretó redimir al mundo a través del sacrificio de Cristo, a través de las malas acciones de los hombres malos. Otra vez, otro ejemplo de Dios usando las acciones malas de ciertos hombres que estrictamente no están actuando moralmente según la voluntad de Dios, pero de todos modos Dios manipula hasta las acciones malas para efectuar sus decretos. El decreto salvar a los redimidos por medio de Cristo, pero parte de este plan incluye los actos malvados de ciertos hombres. Pero también hay otra clase de voluntad revelada. Es decir, Dios revela su voluntad en la ley y el evangelio. La voluntad revelada prescribe, palabra importante, prescribe los deberes del hombre y representa la forma en que el hombre puede disfrutar de la bendición de Dios, pero no decreta. Entonces, aquí tenemos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos revelan la voluntad moral de Dios. Pero no decreta que todo el mundo obedezca los mandamientos. Yo no los obedezco. Pero de todos modos son su voluntad revelada, pero no decretada. Otra subdistinción podría llamarse voluntad disposicional. Es decir, Dios tiene disposiciones o quizás deseos para ciertas cosas, pero tampoco decreta que sucedan esas cosas. Dios no quiere que nadie perezca, pero Dios no decreta que nadie perezca. Wow. Entonces hay que distinguir bajo la soberanía de Dios entre varias distinciones de esta soberanía de Dios. Muy bien, mis hermanos. En verdad no son todos los atributos de Dios, pero son quizás algunos de los más importantes y los que se ven en la Biblia con muchísima frecuencia. Pero recuerdas que sobre toda esta información son dos categorías: los atributos no comunicables, que expresan las cosas infinitas que solo pertenecen a Dios. Pero también Dios tiene ciertos atributos que Él quiere que nosotros imitemos. Son atributos comunicables, así como, tal como su amor, su misericordia, su justicia, su paciencia, estas cosas. Bueno, vamos a orar. Nos ayuden. Gracias, Dios, por estas enseñanzas. Te pedimos que nos ayudes. Somos pecadores, dependemos de ti. Tú no dependes de nadie porque tú eres autoexistente. Tú eres perfecto en todos tus atributos. Tú eres majestuoso. Tú eres bondadoso. Tú eres todopoderoso. Tú eres amoroso. También tú eres un Dios fiel, y por eso confiamos en ti. Gracias por ser nuestro Dios personal. Gracias por tu sabiduría, por medio del cual enviaste a Cristo, por medio del cual enviaste al Espíritu Santo para santificarnos. Nosotros aquí estamos sujetos a ti, sujetos a tu voluntad, sabiendo que quebramos todas tus leyes, pero aquí estamos pidiéndote que por medio del Espíritu Santo, por la presencia de Cristo mismo dentro de nosotros, por medio del Espíritu Santo que también nos ha traído al Padre, al Hijo, para morar en nosotros, que nos ayudes a conformarnos a la imagen de Cristo, a crecer cada día de gloria a gloria, conformándonos más y más a tu voluntad perfecta, para que nuestras vidas te agraden, para que cuando te veamos, tengamos una conciencia limpia. Gracias por esta gran promesa de que cuando te veremos vamos a ser como tú en toda tu pureza. Esperamos
basado en la gran esperanza concreta de tu venida, el cumplimiento de la consumación de nuestra salvación y la de toda la creación. En nombre de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén.